Hablamos de la histórica bajante que se está verificando en el río Paraná frente a nuestro puerto, pero en realidad prácticamente en todos los puertos que baña el río Paraná, con Juan Borus, que es subgerente del Instituto Nacional del Agua, el INA. Juan, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Víctor González lo saluda. Buen día. ¿Qué tal, Víctor? Buen día, ¿cómo está? Bien, hemos charlado con usted hace algún tiempo, ¿no? Sí, Hablando sí. justamente de esta situación que estaba viviendo el río Paraná. ¿Imaginó de aquel momento, que creo que fue el año pasado, a fines del año o principio de este año, a esta altura, estar con este panorama, con esta situación? No, de ninguna manera. Claramente no. Yo tenía pensado la continuidad de aguas bajas, claramente. Uh-huh. La perspectiva daba como para pensar en una continuidad de la bajante, pero Uh-huh. no en un acentuamiento de la bajante tan marcado como el que ha habido, Uh-huh. que nos obliga a pensar en lo peor que se registró en la historia, e inclusive con la probabilidad de que sea peor aún, ¿no? O sea, superar lo que fue peor. Exactamente. Si uno mira para atrás y ve todo el registro histórico, todo lo que se tiene registrado de que pasó en el río Paraná inferior en los últimos 140 años, Uh-huh. se encuentra solamente un episodio que más o menos se parece a este, Uh-huh. con las salvedades del caso, ¿no? Uno mira para atrás y ve 1944, especialmente la primavera de 1944, Ajá. que fue una situación de bajante extrema realmente, que siempre lo teníamos registrado como una referencia, una anecdótica nada más, pero nunca me imaginé que iba a terminar viviendo una situación similar, pero 80 años después. Claro. En el 44 llegó a la escala de menos cero. Por abajo. Por abajo, bueno, sí, por eso, claro, sí, yo le digo, tal sí. vez me estoy expresando mal. Por abajo del cero en todo caso. Sí, hoy tenemos la lectura en el puerto de Paraná de 14 por debajo, 14 Claro. centímetros por debajo del cero, menos 14. Sí, sí. Y en aquella oportunidad se llegó a tener menos 1,40 m. APA. Es decir, Claro. un montón. Claro. Y ahora vamos camino, la composición del lugar que nos hacemos es que como viene la cosa, probablemente podamos estar muy cerca, hacia la misma época, durante la primavera, Claro. podamos llegar a estar en una situación muy similar a aquella que en realidad, ya con lo que ha pasado hasta ahora, con lo que se ve hasta ahora, la mayoría de los usos del recurso hídrico fluvial, digamos, están claramente afectados. Uh-huh. Con que se baje a 1,40 m, se va a agudizar uno de esos usos, uno de los impactos se va a agravar, que es precisamente el de la provisión de agua para consumo urbano. Claro, claro. Y al mismo tiempo el de la utilización del agua para refrigeración de procesos industriales. Uh-huh. Son las dos preocupaciones actuales. Más ¿Ya han hablado ustedes con todas las autoridades porque esto está sucediendo en Paraná, ¿no? Pero ¿en qué otros lugares también la situación está con la escala debajo del cero? Por debajo del cero en este momento solamente en Paraná, y en el Delta hay lugares, por supuesto, y Vicuí, en el mismo litoral entrerriano, desde ya. Rosario ha tenido, Uh-huh. va a tener a partir ya mismo, a partir de mañana o pasado, lecturas negativas. Ajá. Es decir, pensemos en Corrientes, Sí. y con una tendencia esperable, descendente, inexorable. Ajá. No se puede esperar un repunte, por lo menos en los próximos 10 días, Ajá. con lo cual Corrientes mismo en breve va a estar también en niveles negativos. Claro. Pensemos que en el año 44 llegó a estar en 92 centímetros por debajo del cero. Ajá. Y vamos camino a eso porque toda la región está teniendo una falta de lluvias, una carencia de lluvias marcadísima, Claro. marcadísima, Uh-huh. y una perspectiva climática que no ayuda para nada, digamos, al contrario, cada día que pasa se confirma. Hoy vamos a tener precisamente una nueva reunión de actualización de las tendencias, pero no espero ninguna sorpresa concretamente. Uh-huh. Y la perspectiva es mala, por lo menos, yo diría, hasta bien entrada la primavera, hasta fines de septiembre, principio de octubre, ¿no? Claro. O sea que hasta principio de septiembre, fines de septiembre, principio de octubre, vamos a tener este panorama muy similar al que se dio en el año 1944. Claro, y después uno se pregunta cómo sigue la cosa, porque Claro. Macanudo, de ahí a esa altura se acentuaría y se alcanzaría el piso, por decirlo Sí. de alguna manera. Sí.
pero no hay nada que indique que podemos llegar a levantar cabeza, digamos que bueno, podemos levantar un poquito mejor o estar con niveles un poco mejor en lo que falta del año, Ajá. en lo que le siga del año Ajá. y el comienzo del año que viene, digamos. Bajante tenemos para rato, claramente, Ajá. y sería bueno explicar qué tiene que pasar para que no estemos así. Yo creo que en primer lugar en normalizarse las lluvias. Sí. Tiene que no solamente normalizarse, sino llover por encima de lo normal, tendría que llover, Claro. en ciertas regiones, en ciertas partes donde se genera el río Paraná, Ujú. para poder empezar a tener, en primer lugar, una normalización de la humedad de suelos y una generación de excedentes de los ríos que hoy no existe, que hoy no hay, porque hay déficit en todos los suelos de la región. Ujú. Y recién ahí esperar a que se vaya formando el río, que se vaya recuperando, y hasta que llegue al Paraná inferior se imagina que va a pasar un tiempito, ¿no? O sea, por eso es que nos hacemos... Cuando, perdón, Juan, cuando decimos va a pasar un tiempito, ¿qué significa? ¿Será hasta el año próximo? Y mi composición de lugar personal, por lo menos, es que una situación como la que estamos viviendo, de niveles bajos, realmente bajos y muy por debajo del ordinario, por lo menos tiene que trascender al 31 de diciembre. Tenemos que tener el verano del año que viene, en el mejor de los casos, con una gradual recuperación, Ujú. pero hasta que salgamos del nivel de aguas bajas va a pasar un tiempo. Pensemos que en este momento estamos en el orden de 2,30 metros, 2,40 metros por debajo del nivel por el límite inferior de la franja de aguas medias. Ujú. O sea, para que salgamos de las aguas bajas convencionales, por lo menos como se define, el río tendría que subir 2 metros, 2,40 metros. Claro. Sí. Eso significa que... Y eso que, digamos, para que suba 2,40 metros, por ejemplo, tendría que llover muchísimo. ¿Cuánto tendría que llover? Y por otro lado, ¿qué pasa con las distintas represas? Que, bueno, siempre estamos ahí en conversaciones con Brasil o con Paraguay por el tema de las represas. Claro, básicamente las presas de embalse, cuando si uno mira el mapa Sí. y se fija dónde están ubicadas las presas de embalse, Sí. las presas de embalse están mayormente ubicadas en la región que tiene una estacionalidad climática medianamente definida, es decir, durante el año llueve mayormente en cierta parte del año y no llueve en otra parte del año. Ahora estamos en el momento en el que no es la época de lluvias concretamente, Ujú. y tiene una estacionalidad más bien al comienzo de la primavera o hacia fines de la primavera, mejor dicho, uno esperaría una mejora. Pero en realidad donde uno desea que llueva, porque tiene una respuesta rápida, porque Claro. llega más la humedad del suelo se normaliza más rápido, Ujú. es en la mitad inferior de la alta cuenca del Paraná en Brasil, Ujú. la que no tiene tantos embalses, la que llamamos como no regulada, Ujú. que digamos que es hasta Itaipú y arriba al norte de Itaipú, la mitad sur de la alta cuenca del Paraná en Brasil, Ujú. la cuenca del Iguazú, el este de Paraguay, etcétera. Si lloviera por ahí, tendríamos un comienzo de mejora, Claro. pero tendría que llover realmente por encima de lo normal, es decir, tendría que ser del orden de acumulados en el mes del orden de 300, 400 milímetros, 500 Claro. milímetros, Claro. como para poder tener una saturación de suelos rápida Ujú. y que se generen excedentes como para que los ríos recuperen rápidamente su caudal, ¿no? Claro. Es decir, Por ahora- lloviendo esa cantidad de milímetros en esa zona puede generar, digamos, que otra vez el río vuelva a su cauce normal, digamos. Claro, claro. Siempre le pongo algunas fichas a esa posibilidad, porque una diferencia, de las tantas diferencias que hay con 1944, uno dice 1944 es similar, simplemente porque miro la tabla de valores históricos y comparo el valor negativo que se registró en ese momento y digo, ¿cuál puede ser ahora? Bueno, entonces se parecen mucho. Claro. En realidad se diferencian muchísimo, porque son 80 años en los que en el río Paraná hubo descargas del Bermejo, hubo navegación fluvial, Claro. hubo un aumento de la población urbana ribereña, Claro. hay un montón de cuestiones, mayor contaminación de las aguas, es decir, hay un montón de cuestiones que han pasado, que el cambio de uso de suelos en la alta cuenca del Paraná y en la cuenca del Paraguay, Claro. en la misma territorio argentino, es decir, hay tantos cambios que se han producido en estos 80 años, que la cuenca es otra prácticamente, por lo tanto eso nos obliga, si bien a hacer esta comparación y siguiéndola, pero también a mantenerla muy al tanto, muy en cuenta las diferencias que hay,
para imaginarnos cómo puede llegar a progresar en el futuro el nivel frente a Paraná, frente a La Paz, etcétera. Claro, claro. Es un trabajo de todos los días nos requiere juntar la mayor información posible y elaborarla, decantarla y eventualmente corregir las tendencias que tenemos previstas, ¿no? Está bien. Javier. ¿Qué tal, Juan? Un gusto, buen día. Usted estaba recién mencionando, haciendo un mapa de lo que está pasando. La Bolsa de Cereales de Rosario emitió, no sé si está al tanto, una información que está muy preocupado por el tema del calado con la bajante y por el ingreso de buques muy grandes, y que ellos entienden que si sigue bajando el río se puede ver muy afectada la actividad en los puertos, Diamante, Rosario, bueno, que tienen cargas importantes de cereales y otros productos. ¿Usted cree que eso se puede ver limitado, acotado? Bueno, ya lo está haciendo. Ajá. Ya lo está haciendo este año peor que el año pasado, y no es solamente una cuestión de la vía fluvial, que dicho sea de paso, no es, al mismo tiempo no es una cuestión solamente de disminución de nivel, por lo tanto disminución de las profundidades efectivas que condicionan los calados de los buques, sino además un angostamiento de la vía navegable segura, con lo cual toda la logística de navegación fluvial se complica tremendamente, y a eso hay que agregarle el acceso a los muelles. Uh-huh. El acceso a los muelles, uno mira cualquier muelle, puede ser Licuí, puede ser Diamante, puede ser cualquiera, y se va a ver que lo que se ve alrededor del muelle no es lo normal de ninguna manera, con lo cual el acceso al muelle se complica muchísimo. En el caso de Rosario, por ejemplo, Rosario tiene un movimiento fluvial muy marcado, muy grande, y no solamente es una cuestión de disminución de profundidades efectivas, sino de la logística en las cercanías del puerto, ¿no? Eso se complica mucho, y bueno, obviamente la bolsa de Rosario es la referencia número uno para ir siguiendo los impactos, ¿no? Bueno, así que el panorama no es nada alentador, por el contrario, se va a profundizar la bajante, por lo menos hasta fines de septiembre, principios de octubre. Exactamente, tal cual. Esa es la perspectiva. Bueno, Juan, esperemos que cuando volvamos a hablar la cosa empiece a normalizarse, sí. y en todo caso hablar porque seguramente ahora vamos a tener una bajante histórica. ¿No será que después de la bajante histórica tendremos una crecida histórica? Y bueno, la variabilidad climática que estamos teniendo nos obliga a pensar en esa posibilidad. Claro. No hay duda, es decir, obviamente no es pronóstico, ¿no? Claro, manera, pero que nos tenemos que acostumbrar a las grandes variaciones para arriba o para abajo, eso yo creo que ya es un hecho. ¿Y por qué se dan estas grandes variaciones? Bueno, ¿solamente es clima o hay otras cosas, hay otros factores? No, hay dos factores. En primer lugar, el clima, que está potenciada la variabilidad, que se nota un efecto de variabilidad climática mayor que antes, más dinámica. Y por otro lado, el hecho de que la cuenca ha tenido cambios de uso del suelo muy marcados en los últimos 25 años, que hacen que los extremos climáticos se potencien. Cuando falta agua se nota fuertemente la bajante, más que en una situación normal, y cuando se empieza a sobrar agua y empieza a haber excederencias, y se nota los picos son más marcados. Una referencia muy clara es que de todas las crecidas sobre el río, digamos Paraná, Iricuí y Diamante, sí. De todas las crecidas que superaron el nivel de alerta, uno se fija cuántas además superan el nivel de evacuación. Claro. Y en los últimos yo diría 15 años, 20 años, ese porcentaje ha aumentado significativamente. Quiere decir que las crecidas son más puntudas. Claro. Son más extremas, digamos, son más abruptas. Claro. Y eso es una evidencia relacionada directamente con la variabilidad climática, que nos tiene en jaque, nos limita la capacidad de pronóstico, la capacidad de prospección, el horizonte de prospección, y eso nos complica severamente. Bueno, Juan, vamos a ver la próxima instancia, cómo nos encontramos, ¿eh? Esperemos tener una sonrisa, porque si no... Ojalá. Es muy amargo esto. Sí, bueno, venimos tan amargos, lamentablemente, ¿no? Exacto, sí. Juan, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Víctor. Buen día, entonces. Hasta cualquier momento. Juan Borus es el gerente del Instituto Nacional del Agua.